Diana Fuentes, ¿cómo estás, querida Diana? Buenas tardes. Hola Julio, pues muy bien, aquí de nuevo en una mesa y eso me da mucho gusto, Arnoldo Temoris, y quien nos escucha. Muy bien. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes. Hola, hola, Julio, Diana, Temoris. No me andes desconociendo, Julio, pues también soy parte del equipo astillero. De las No, no, risas. no, 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 de ninguna manera. Nada más ¿Cómo? que dijeron como con un sentido de propiedad. Dijeron, estuvo fulano de Julio Astillero. Y yo dije, no, 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 no es que sea propiedad nuestra, es parte, es un colaborador que mucho estimamos. Luego hay esa idea, Arnoldo. Fulanito de tal es colaborador es de fulano, como si fuéramos, pero no, no, no. ¿Cómo te fue en la mañanera, Arnoldo? Decían antes a las señoras, ¿no? De fulano de tal. No, Sí, bien, sí, pues sí. ahorita platicamos nada más saludando y aquí a media luz, pero ahorita les comento y me fue bien. Gracias. Órale, gracias. A Temoris Greco le íbamos a preguntar, pero mira, ya prefirió irse abiertamente, ni siquiera, se asoma un tantito el buen Temoris Greco. Bueno, vamos a seguir adelante en lo que se reacomoda Temoris. Diana Fuentes, Diana, ya no sé ni por dónde empezar. El Mundial, que tiene sus estampas interesantes, lo de la CENTE, que está, pues yo no sé, pero pareciera que cada vez más tensa, más ácida, más enconada la disputa. Yo no sé cómo lo veas, pero ¿con qué empezamos? Bueno, ya está aquí Temoris Greco. ¿Ya nos escuchas, Temoris? No, está batallando con la tecnología Temoris Greco. Vamos a dejarlo un ratito fuera. Diana, ¿con qué te gustaría empezar en este día? Híjole, cuántos temas, tienes razón Julio, o sea, como que es difícil sustraerse al ambiente pambolero, Sí. como que lo habita de pronto todo, incluso, pues claro, el tema del acento, o sea, también ahí está atravesado por el Oye, asunto Diana, pambolero. ¿has disfrutado Ujú. algo en especial o repelido algo en especial del Mundial a estas alturas? ¿Algo te ha encantado? ¿Nada? Híjole, la verdad es que debo admitir que no he visto prácticamente nada, pero no es por mala onda, o sea, no es porque me dé acá mis aires intelectuales y diga, no, el fútbol, guácala, sino que he estado muy ocupada de verdad. En casa sí, mi compañero ahí ha estado viendo cosas y entonces de pronto lo oigo así como, esto estuvo re malo, esto estuvo no sé qué. Ujú. Pero la verdad no he visto nada. En el futuro veré alguna cosa y seguro algo habrá bueno que yo diga eso, eso también yo lo disfruté mucho. Está bien, Diana. Déjame preguntarles algo parecido. Arnoldo Cuellar, del Mundialito, algo que te llame la atención, que destaques. Bueno, pues después de todo veo que ya México no hizo un mal papel después de ver los ridiculazos que están haciendo selecciones que valen millones de, miles de millones de, o cientos de millones de dólares y de euros, ¿no? Creo que habría que revalorar esa parte sin llegar a creernos todas las mentiras que nos cuenta, digamos, los locutores de las televisiones que tienen el monopolio de las transmisiones, ¿no? Y bueno, me pareció interesantísimo esto que pasó ayer con Cabo Verde y ese portero, estas historias que de repente surgen por ahí, ¿no? Y además, Oye, Arnoldo, yo sí vi las el. historias humanas, ¿no? Sí, 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 un cuate que anda rodando por 1000 países y que tiene 40 años y que casi, casi paga por jugar, ¿no? Sí, y Y es el el héroe. fútbol Holanda, que sí fue un buen partido de fútbol, me parece. Ujú. Que Bien, lo vamos a ver tuvieron si, porque además sí lo transmitieron sin cobrar. Pero vi a sí. Diana reporteando el día de la inauguración del Mundial y además la vi en una Aquí mesa reportando, Diana Fuentes. hablando de la FIFA muy bien y un análisis desde cuestiones muy, muy profundas, ¿no? No, bueno, ya en todos lados me han dicho que ya me vieron en fase de reportera. Yo tengo una pena porque de veras era para mis cuates. Si no me hubiera puesto muy seria, como son todos los reporteros. Somos solemnes hasta la hastiedad, ¿no? Así que estuvo muy Sí, sí. dura. Vamos a ver si ya Temoris Greco está disponible. Temoris, Era una especie de huelga de Temoris. sí, ¿nos O sea, creo escuchas, que hizo Temoris? o algo así. Es que me fui a jugar fútbol. ¿En serio? ¿Qué has visto del Mundial que te haya resultado relevante, interesante? ¿Qué onda, Temoris? Pues nada, en realidad solamente un poquito del partido de Irán, este, porque le iba a Irán. Es difícil porque también me gustaría irle a Sudáfrica, pero digamos que en las condiciones actuales, hubiera querido que Irán ganara. Igual hizo un buen papel y espero que él siga lanzando esos misilazos de gol como los que tiró ayer.
Oye, Temoris, necesariamente tu definición de gusto por un equipo de fútbol pasa por una valoración ideológica o geopolítica, o puedes tener pasión por un equipo más allá de todo eso. Te digo porque, por ejemplo, yo recuerdo en San Luis Potosí un paisano de allá muy reconocido, Enrique González Ruiz, que fue rector de la Autónoma de Guerrero, activista de izquierda, totalmente, y le iba a la América, y todo el mundo decía, ¿cómo le vas a la América? Quieren, me gusta la América, ni modo. Tú, Temuris, valoración ideológica o irle a un equipo porque sí. Mira, tengo amigos que le van a la América y eso demuestra que no discrimino, que no soy americófobo, pero, Ajá. pero sí me cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, ellos son muy... Mira, como nuestro querido Salvador Frausto es americanista, Sí, y pero tenemos que perdonárselo, sí, pues ni y modo. también nuestro querido Oscar Valderas, y tenemos algunos por ahí, pero bueno, el amor está por encima de todo. Bien. Y yo en realidad, hace tiempo que me decepcioné así como de los partidos políticos, también me decepcioné de los equipos de fútbol, porque pues, son un asco, o sea, son un asco, son los intereses comerciales, los intereses de los dueños están por encima. Antes le iba a Pumas hasta que tuve que aceptar que Pumas no era de la Universidad Nacional de la Autónoma de México. Que ya no era ese Pumas que formaba a sus jugadores en la cantera y que trataba, o sea, que estaban como todos en busca de hacer negocio en un ambiente extremadamente corrupto como es el del fútbol mexicano. Entonces, ahí también, luego también otro equipo al que le iba el Barça, pues también dejó ese idealismo cuando anunciaba UNICEF, cuando también trataba de mantener una cierta distancia de los negocios y la comercialización, y de pronto empezó a anunciar a Qatar y también a entrarle a los negocios. Entonces, a partir de ahí, pues es más por otro tipo de simpatía. Sudáfrica, porque es un país que conozco, es un país que además está en este momento jugando un papel muy digno, llevando la demanda de genocidio contra Israel por el genocidio en Gaza. Está Irán, que además los maltrataron y ellos están muy agradecidos. ¿No? Ustedes supongo que han visto estos monitos Lego con los que han estado haciendo una guerrilla mediática buenísima en contra de Estados Unidos, burlándose de Trump y de su pandilla. Y ahora hicieron, ya vi dos videos, no sé si hay más, de mucho agradecimiento al recibimiento que le dio Tijuana, que le dio México a la selección iraní ante el maltrato que han recibido. Entonces, pues bueno, eso me acerca. Solo irles más a los equipos pequeños que se crecen. No he visto nada, pero pues me encantó lo de Cabo Verde, aunque tengo simpatía por España. Me encantó lo de Cabo Verde y que los equipos pequeños se crezcan ante los equipos grandes. Ojalá Curazao también lo hubiera parado a Alemania. Claro. Bien, miren, aquí hay rápidamente comentarios de todo. A mí no me vayan a criticar porque le voy hoy a Francia, pero como el maestro Horacio Franco fue a estudiar a Holanda, yo fui a estudiar a Francia, dice José Alfonso Torres. Temoris no respondió, aplicó maniobra Sheinbaum. No respondí qué. Cecilia Saavedra dice, mi hijo le va a las Chivas y mi nuera se llama América. Bueno, la profesora Diana y su chingo de policía, dice Rubén, tecnología, Diana. Jorge Rafael dice, el pato Merlin, un patito que rompe con la mugre del mercantilismo. Bueno, Diana, vamos a ponernos ya serios, vamos a entrarle al fondo del asunto. ¿Qué onda con la CENTE? ¿Qué onda con las movilizaciones? ¿Qué onda con los posicionamientos de la Presidencia de la República y la CENTE? Protestas en las giras de la presidenta que hicieron suspender la gira programada en Zacatecas y habilitar una en San Luis Potosí, y la CENTE aumentando la presión y hoy estableciendo este bloqueo en Reforma e Insurgentes. Diana. Fíjate que creo que podemos entrar en una fase de un impasse realmente en el asunto, ¿no?
Em, Del lado del gobierno, a mí me parece que, bueno, ellos han tomado una decisión desde hace ya rato sobre el hecho de que no hay posibilidad de conceder más en términos de la abrogación de la ley del ISSSTE, ¿no? Evidentemente el camino que construyeron fue esa salida intermedia, ¿no? Tratando de que hubiera recursos que no estaban contemplados inicialmente para tratar entonces de que hubiera esas pensiones solidarias, pues en un punto intermedio. Es muy complicado desde ese lugar porque evidentemente el tema de las pensiones es un asunto que ha atravesado las últimas décadas, en todo el mundo ha sido muy tenso. Ahora mismo en Francia, en España, se está discutiendo nuevamente el tema de las pensiones porque es uno de los puntos más complejos para un Estado en términos de los límites que impone la propia lógica del capitalismo. Esto no es solo política, esto tiene que ver con economía y con los modos los modos de acumulación que se generaron a partir del neoliberalismo y cómo los costos se hicieron pagar a los trabajadores en primer lugar. Entonces, del lado del gobierno, eso. En otros asuntos, probablemente se decida todavía que hay un ligero margen de negociación, pero yo siento que en este momento la posición de Claudia es una posición de fuerza respecto de lo que está sucediendo con la CENTE. Los movimientos sociales siempre pues tienen la dificultad de tener la medida adecuada de cuál es el punto de inflexión en el que se debe negociar para ganar lo más que se pudo a partir de la fuerza que se tiene, o de pronto pasar ese tiempo y entonces empezar a perder fuerza y por lo tanto incluso pues perder no lo que ya se había obtenido, sino empezar a perder consenso social. Y el consenso social no es poca cosa para los movimientos. Hay ocasiones en las que uno ve que pareciera que hay fuerzas políticas de la izquierda social que creen que todo se gana solo metiendo mucha presión, ¿no? Es decir, forzando, obligando a que se tensen las contradicciones. Pero, pues resulta que en realidad yo diría que casi que la segunda mitad del siglo XX, particularmente en nuestro país, ha demostrado que los movimientos también se ganan con el consenso que se genera fuera del propio movimiento, es decir, con aquello que permite que la gente diga, esa causa es justa y esa causa tiene derecho, ¿no?, a que se le escuche. Y ahí la medida es complicadísima, Julio, porque entonces, por supuesto, cuando se empieza a desgastar eso también, por más que digamos, se afiance el hecho de que es necesario presionar y entonces ahora mismo se cierre Reforma y se empiezan a tomar otra serie de acciones, eso puede debilitar y no ayudar a los fines propuestos. Entonces, de los dos lados, yo creo que aquí efectivamente se han tensado los dos puntos, pero me parece que en este momento, pues es la CENTE la que tiene más que perder, porque pensemos, independientemente de cómo vaya a terminar en este ciclo de movilizaciones la cuestión, ¿no? Pero si la gente dentro de un año, como suele hacerlo, se moviliza cuando se dé el momento de negociación del contrato colectivo de trabajo y se esté hablando del incremento salarial y vuelve a movilizarse hacia la Ciudad de México, la animadversión que pudo haber producido puede tener costos de largo plazo. Y esa es la medida que es complicadísima, Julio. Creo que no falta, y lo hemos dicho varias veces, bueno, yo lo he dicho, no falta razones, no hay, digamos, tienen los elementos en la mano para hablar de la legitimidad de su movilización, ¿no? Incluso cuando ellos dicen el aumento salarial, pues apenas que nos está recuperando lo perdido durante décadas de pérdida del ingreso, ¿no? Pero lo cierto es que las causas no se ganan por la legitimidad moral y política, sino se ganan haciendo política y en este caso la movilización es un recurso imprescindible, pero también se desgasta, también se agota y en esa medida también puede ser pernicioso para las causas que uno está intentando impulsar. Yo creo que la abrogación de la ley del ISSSTE requeriría la movilización activa de muchas más fuerzas organizadas para que efectivamente se ejerciera otro tipo de presión al gobierno y en este momento no lo veo, ¿no? Bien, Diana. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo la evolución de las movilizaciones de la CENTE cada vez más radicalizadas y al mismo tiempo la postura de la presidenta de México y de su gobierno? Arnoldo Cuellar.
Bueno, radicalizadas, pero no más nutridas. Entiendo que este tema de la votación, donde se decidió si seguían o no seguían, marcó una división. Yo creo que dentro de la estrategia que ellos mismos han marcado de presionar, negociar, bueno, pues tuvieron un momento cumbre que fue pues, la inauguración del Mundial, o sea, amenazar el arranque del Mundial y exponer ante el mundo su lucha. Creo que no les fue bien en ese sentido, que de alguna manera hubo una contención y salieron adelante las cosas para el gobierno en esta alianza con la FIFA, que pues, no es tampoco algo que nos enorgullezca mucho, pero es un compromiso pues, que tenían que sacar, ¿no? Y ir a los bailes, al castillo, etcétera, todas estas cosas. Pero tiene mucha razón Diana en el sentido de que la gente no puede hacer únicamente de su lucha en su ámbito una cuestión que trascienda si no toma en cuenta que en general el tema de las pensiones afecta en estos momentos a buena parte de la sociedad mexicana, a los jóvenes que están empezando su vida laboral, a los que la empezaron en este siglo ya, que tienen también, ni siquiera tienen derecho a pensiones como las que aún y reducidas el magisterio puede tener derecho por sus ventajas gremiales, y que esta movilización ameritaría, en primerísimo lugar, estar más extendida el análisis, el debate, la conciencia de que es un país que le queda de ver a su clase trabajadora, y que esa clase trabajadora ya es amplísima porque abarca los servicios, la burocracia, los académicos, etcétera, y que el debate merece más tiempo, merece una reflexión de largo plazo, merece estar en lo que proponen los candidatos que vienen, tanto en 27 como en el 30, porque no lo vamos a resolver de un día para otro. Si hoy los maestros, por su presión y su movilización, lograran avances sustantivos en resolver su tema de pensiones, estarían afectando a otros, estarían afectando a otras personas en el futuro si no se ve de manera integral, y eso también puede hacer que carezcan de un respaldo social en un momento dado, aunado pues a estas cuestiones donde una lucha legítima y que tiene pues un arraigo entre una base trabajadora muy amplia, también ha tenido momentos de manipulación interna, de antidemocracia, de prebendas y privilegios para ciertos liderazgos, de asociación con ciertos gobernadores que en su momento, en el pasado, pues llegaron incluso a financiar este tipo de manifestaciones, y quizás en su momento para regocijo de la oposición que hoy está en el poder, ¿no? Entonces, el puro pulso que hoy vemos y que aprovecha la visibilidad del Mundial, creo que oculta cosas de fondo que serían más sustanciales empezar a revisar, dejando de lado este tema de si los maestros son chantajistas o si la lucha es absolutamente razonable o no. Bueno, pues es un poco lo que pienso. Ya me dijeron acá que me veo cansado, más bien estoy desvelado, pero sí tienen un poco de razón. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, Temoris, tu opinión de cómo va evolucionando este conflicto CENTE-Presidencia de la República. Tu micro. Coincido con lo que dicen Diana y Arnoldo. Normalmente, o sea, es un procedimiento normal que los movimientos sindicales pongan un techo de demandas para después negociar hacia abajo. Lo que pasa es que la CENTE puso un techote, o sea, muy alto, porque por un lado piden, por ejemplo, 100% de aumento salarial. Por otro lado piden la derogación de la ley del ISSSTE, que no solamente implica al magisterio, sino a todos los trabajadores del Estado. Entonces, es una lucha que no están dando todos los trabajadores del Estado, que están dando los maestros y las maestras, lo cual uno diría que heroicos, pero obviamente complica más una negociación para que les den aquello que los beneficia directamente. Y la cosa es que, otra vez, o sea, lo hemos venido diciendo ya durante varios años, cuando se plantea esto, ¿cuál es el costo para la economía del país de hacer este cambio? Estamos de acuerdo en que es justísimo, pero también es justo entonces derogar la ley del IMSS. O sea, derogamos la del ISSSTE porque los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión digna, pero 10 años antes de eso
se hizo la ley bueno, la reforma a la ley del Seguro Social, que dejó a los trabajadores que no son del Estado también sin el derecho a una pensión digna. Entonces, si la lucha de la coordinadora es para derogar la ley del ISSSTE y se lograra hacer eso, que yo creo que se debe hacer, ¿cuánto costaría? La única cifra que yo he visto es la de Mario Delgado, que dice que el conjunto de demandas de la coordinadora equivalen al 20% del PIB. Y eso es inalcanzable, si es que es cierto, si es que su cálculo es correcto. Si su cálculo no es correcto, pues entonces que nos den otros cálculos para ver cuál es realmente el peso, si es de la mitad, si es de una cuarta parte, si es el 5% del PIB, que sigue siendo altísimo. Ahora, si se cae la ley del ISSSTE, pues el resto del país tendría que exigir la derogación de la ley del Seguro Social y el regreso al sistema anterior. ¿Cuánto costaría eso? O sea, es lo que está planteando, o sea, es en otros términos lo que dice Arnoldo. Hay que ver, o sea, esa es una reforma completa del sistema económico, lo cual sería natural en un proyecto político de gobierno que se autodenomina Cuarta Transformación. Por eso, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no es nada más el tema de los profes y no es nada más el tema de la ley del ISSSTE. Es el tema completo. Si se deroga la ley del ISSSTE, tendría que derogarse también la ley del IMSS. ¿Cómo se va a hacer? O sea, eso tendría que haber incluso un proceso electoral, quizás el del próximo año, en el que se exija a los partidos políticos que presenten un proyecto de reforma total del sistema de pensiones de todos los trabajadores, no nada más de un sector. Bien, Temoris, gracias. Diana, para mañana se está anunciando una conferencia de prensa con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la coordinadora de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández. Se asegura o se dice que se va a anunciar la continuidad de la alianza electoral entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, con excepción de San Luis Potosí. ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo que continúe una alianza electoral de ese tipo, Diana? Pues puesto así, ¿no? Digamos que podemos responder a esto con un realismo, ¿no? Así palmario. La verdad es que ahorita, por las condiciones también normativas de las posibilidades de las mayorías calificadas o de generar mayorías calificadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, romper con el Partido Verde y romper con el Partido del Trabajo imposibilitaría, si es que la hubiera, que no sabemos en este momento que haya otro gran proyecto de reforma constitucional, pero imposibilitaría que esa necesaria alianza les diera dicha mayoría. Ya sabemos lo que tuvo que hacerse para que esta tuviera lugar cuando se votó la reforma que daría paso, las bases de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ¿no? Entendiendo que en términos de ese realismo político que permite tener esas mayorías, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, también hemos conversado mucho sobre los costos que esto contrae a la hora en la que se tienen que establecer los dimes y diretes y los tomas y dacas de la política local, de las gobernaturas, de los puestos de representación mucho más pequeños. Y entonces es ahí donde la discusión se vuelve muy complicada, ¿no? Evidentemente, la negativa del Partido Verde particularmente y del Partido del Trabajo a que se diera la reforma político-electoral que implicaba, entre otras cosas, que desapareciera, ¿no?
algunas de las prebendas que les han permitido existir hasta el momento y convertirse en fuerzas políticas muy importantes, su defensa férrea, que nada de eso se tocara, tenía que ver precisamente con este momento, porque estamos ya en vísperas de la elección de 2027 y es desde ahorita, desde donde se van a empezar a trazar las listas de quienes van a ser candidatos y candidatas. Creo entonces que en realidad veo difícil que Ariadna Montiel o que Citlali hubieran podido moverse del lugar. Sinceramente, no creo que hubieran podido decir, no, hasta aquí llegamos en la relación con el Verde, hasta aquí llegamos en la relación con el PT y ahora sí vamos a ir francamente en otro sentido. Porque hay lugares en donde los acuerdos previamente establecidos los tienen muy amarrados. Hay otros lugares en donde tampoco han fortalecido sus fuerzas internas que les permitan prescindir de estas alianzas específicas. Y por otro lado está la macropolítica en la que se inscribe también el problema del Congreso de la Unión. Entonces, claro, para mí la discusión es qué tanto van a cuidar esas candidaturas, es decir, qué tanto van a conceder efectivamente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. El Partido Verde, que tiene esa historia que siempre hemos sabido, es un partido parasitario que ha sobrevivido, ¿no?, a lo peor de la política de las últimas décadas, pero que se ha convertido por vía de estas alianzas en una fuerza política, eso, aparentemente imprescindible. Creo que en términos, por supuesto, ideológicos, pues siempre quedan a deber. Incluso el Partido del Trabajo, que se pintó a sí mismo durante muchísimos años como algo así a la izquierda, incluso de Morena, porque venían de otra supuesta, ¿no?, matriz, cosa que desde el inicio fue falsa, pero el hecho es que en este complejo entramado, si pensáramos en términos estrictamente ideológicos, diríamos son absolutamente desechables. Pero en términos, creo, de la historia que ya Morena construyó en los últimos años, no es tan sencillo que se los quite de encima. Habrá que ver la capacidad operativa que tiene Ariadna, la capacidad operativa que tiene Citlali, a la hora en la que tienen que conceder en términos de quiénes constituyen las listas reales de quiénes van a ser sus candidatos. Y ahí también, bueno, pues habrá que ver también dentro de sus propias filas a quienes revisan y en qué condiciones va quedando, ¿no? Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, de lo que vas viendo de información que sale de aspirantes ya a las gubernaturas, a las candidaturas a diputaciones federales, ¿es viable suponer que vamos a entrar a una etapa, diría yo, Mario Delgado 2? O sea, el pragmatismo extremo, meter a la gente que tiene dinero para hacer las campañas, negociar con quienes tienen controles corporativos, más allá de cualquier otra cosa, con resultados terribles como los que estamos viendo en tantos gobiernos, donde los perfiles son sumamente impugnados y en algunos casos colindantes con lo delictivo. ¿Mario Delgado 2 o crees que pueda haber una verdadera reconformación de perfiles en Morena y la 4T en términos electorales inmediatos, Arnoldo? Creo que más que blanco y negro sería un gris oscuro. No puede haber como la de Mario Delgado, definitivamente, que entró al pragmatismo extremo en todos los sentidos, financiamiento de campañas, etcétera. Lo que también habría que ubicar ahí que siempre fue bajo la supervisión de Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor se quedó con algunos cambios, coló cosas, pero yo creo que ahí era el pragmatismo de Andrés Manuel, que me parece que se acentuó después de 2006 y después de 2012. Y bueno, me parece muy difícil que Morena pueda recomponer totalmente pues esto que le dio forma, ¿no? No creo que lleguemos a ver lo que quisiéramos todos, que es un ideal y que es muy difícil para los políticos pragmáticos que se enfrentan a las decisiones, al tema del territorio y al tema de los votos, comportarse con una pulcritud pues no, que no tienen ni los jesuitas, ¿no? De ahí el término jesuítico. Entonces, vamos a ver lo que puedan hacer. Sí sería bueno dar un estirón hacia el otro lado, por lo más que se pueda, pero es una amalgama regional donde no se puede aplicar lo que en un estado funcione en otro, ¿no? Y bueno, la mejor prueba es Coahuila, pues, con esa hegemonía priista que todavía existe, donde no ha podido penetrar, ¿no?
Digo, y no me parece despreciable la votación que alcanzaron esta vez, aunque muchos lo vean como un fracaso. El PAN está calladísimo en torno al tema de su 2%, y eso es muy interesante. Ahora bien, con esa lógica del pragmatismo político que en México, yo podría decir que lo inventó Porfirio Díaz, pero creo que no, ha de haber sido algún virrey por ahí del cual se nos escapa su nombre, y que ha venido permeando la forma de hacer política en México. Esta frase de los viejos priistas de que política lo que tiene precio es barato, pues hace que el Partido Verde lo vean con una gran comodidad, ¿no? No, imagínate, pues bueno, hasta la CENTE ahorita en la negociación costaría mucho dinero aplacarle en sus demandas. Entonces, pues el Partido Verde ahí dándole una que otra prebenda, tienen sus votos, no se va a la oposición, no cuenta a cuenta de aquel lado, ¿no? Entonces, veo muy difícil que en el corto plazo, y hay que además entender que la política es esencialmente cortoplacista, y que ahorita prima la importancia del 27, de no sufrir una derrota, de mantener la capital del país, etcétera, de no ver una desbandada de estados, pues la difícil tarea de Ariadna va a ser, ahora sí que como dijo el clásico, decidir entre inconvenientes, ¿no? Hay perfiles interesantes en las candidatas a gobernadores, vamos a ver cuántos de ellos sobreviven. También nos ha quedado clarísimo que el tema de las encuestas no es más que una fórmula retórica y que muchas de ellas se deciden in pectore, nunca se ha definido cuál es la metodología ni se han conocido cosas claras al respecto. Así que estaremos muy atentos a lo que pase, Julio, pero no, entre los dos extremos que tú planteas, no creo que lleguemos en ninguno de los dos casos. Y me parece bien, porque además Morena sigue siendo un partido en formación, ¿no? Un partido en formación. Bien, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿Morena es un partido en formación o es una realidad ya apabullante? Y en ese sentido, lo que podemos percibir de indicios de su sentido electoral para 2027, ¿sería más o menos más de lo que ya hemos visto? ¿O crees que haya una corrección y una apertura a nuevos y mejores liderazgos en las candidaturas, Temoris? Pues yo creo que Morena tiene muchas realidades a nivel local. O sea, no, lo que se puede ver en Ciudad de México es una cosa, pero si uno lo ve en Tamaulipas, es un partido que poco tiene que ver con lo que uno se imagina a nivel nacional. Ya se ocurre en distintos lados. Es una organización a la que le cuesta trabajo generar estructuras institucionales para procesar sus decisiones, entre ellas las candidaturas. Y eso mantiene un margen muy amplio para los grupos de poder locales, grupos de interés que se corresponden más con el viejo régimen, con el priismo y con el panismo pintado de guinda. Entonces eso también le hace que se le dificulte avanzar. Creo que en general la 4T pues está muy atrapada por la lógica del poder. Por la lógica del poder es acrecentarlo. Porque si no le acrecientas, lo pierdes. No hay una perspectiva de estabilidad en el poder. Si no trabajas por el poder para tener más, entonces vas a ir teniendo menos. Entonces, ¿cuál es el momento de hacer las grandes reformas internas que necesita la 4T? Cuando había que ganar la presidencia, la ganaron. Había que ganar la mayoría legislativas, la ganaron. Había que ganar la mayoría calificada, la ganaron. Había que limpiar de oligarcas el poder judicial, ya lo hicieron. Pero todavía no es el momento de limpiar las filas y de limpiar las alianzas, porque significa perder poder. Entonces siguen atrapados en esa lógica. Hay que ganar más, hay que mantener lo que se tiene, y la única forma de mantenerlo es ganar más. Y pues así nunca va a llegar el momento de hacer una efectiva lucha contra la corrupción y de quitarse a las tepocatas de encima. Y esos son tepocatas de afuera, sobre todo las del Partido Verde, pero también las del PT,
y tapocatas de adentro que se encuentran pues en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los poderes locales. Bien, Temoris, gracias. Diana, pues vaya que le estamos dando vuelta a varios de los, o pasando revista a varios de los temas más inmediatos y más candentes y más movidos, pero queda también lo relacionado con hoy. La presidenta dijo que si Estados Unidos no envía pruebas incriminatorias contra Rubén Rocha Moya, pues que no se va a poder cumplir con su extradición. Hoy publiqué en la columna Astillero el dato de que el general de división que estaba a cargo de la región militar que incluye Sinaloa y Durango fue cambiado. Tenía 4 meses en la anterior, llega uno nuevo y han llegado 500 soldados más a Sinaloa y 690 más a Durango. Durango, lo que suele ser una zona que por sus características usan mucho los capos para esconderse y personajes así. ¿Qué tanto, Diana, esto puede incentivar lo de Rocha Moya, las declaraciones y las posturas de diversos personajes estadounidenses que hablan de que tienen que llegar los momentos de actuar directamente contra los cárteles, como se hizo recientemente en Venezuela, con el presunto líder del cártel del tren de Aragua, en fin. De los soles. Sí, en este caso ya dijeron que el del tren de Aragua, que ese sí existe, y mataron a un presunto jefe apodado el Niño Guerrero. En fin, ¿cómo ves si es que estamos entrando en un callejón de difícil salida frente a Estados Unidos, Diana? Bueno, yo creo que eso es lo que pretenden acorralar, ¿no? Evidentemente, lo que ha sucedido en las últimas semanas, ya meses, a partir de pues aumento del tono de la denuncia del lugar que ocupan los cárteles en la desestabilización propia de los Estados Unidos, declararlos terroristas, todo esto que pues ya se ha descrito mucho, ¿no? Cómo ha ido aumentando la tensión y que parece ser el ambiente necesario para dar entonces sí algunos pasos de otro tipo. Entonces creo que eso es cierto y que no han quitado el dedo del renglón sobre la necesidad de ir orillando al gobierno y favorecer a quien quieren favorecer. En el fondo lo que quieren es un gobierno que sea afín a sus propios intereses y saben que con todas las contradicciones que desde acá, desde la izquierda, le podemos ver a la 4T, de todas maneras, la 4T representa un dique para asuntos fundamentales, ¿no? El tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, por supuesto, y asimismo su intención de tener un claro dominio regional que tenga a todos los presidentes de la región, pues cantando más o menos al mismo tono. Entonces creo que esto se ha descrito. Ahora, me parece que la posición de la presidenta tiene que sostenerse en esto. No puede conceder un ápice y creo que eso da cuenta la subida de tono que ella también ha hecho al respecto sobre que no se va a entregar a nadie si no hay elementos de prueba que entonces sí sean irrefutables y entonces se encaminen a una, digamos, salida de cooperación para atender el asunto. Pero ceder en esto es ceder en un terreno peligrosísimo. Entonces creo que ella hace bien en sostenerse en eso. Pero por otra parte, lo cierto es que para sostener que la soberanía nacional, ¿no? Es digamos, el escudo fundamental que queremos sostener y que nosotros somos capaces hacia adentro de resolver los asuntos que son de nuestra competencia, pues sí que tiene que haber signos claros de que se está atendiendo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos meses y años en Sinaloa o la presencia efectiva de la delincuencia organizada. Es decir, que sí tienen que darse no solo señales, no es una cosa solo simbólica, no solo es para apantallar a los Estados Unidos o para que se muestren operaciones espectaculares ni cosas preciosas a las que no acostumbraba como Felipe Calderón, ¿no? Sino más bien
que se están dando, o sea, hay una estrategia que atiende el asunto y una estrategia que además nos resulte clara a las y los ciudadanos para que también tengamos alguna certidumbre de que los pasos que se están dando, aunque impliquen un camino no breve, ¿no? Para su resolución, que abonan o que están conduciéndose hacia allá. Entonces yo creo que sí, que está acentuándose la tensión. Sin embargo, creo que hay que evaluarlo, bueno, como solemos hacer, ¿no? Como siempre nos invitas a hacerlo acá, a partir de otro montón de factores que están ahí. Lo que ha sucedido con los Estados Unidos frente a Irán no es poca cosa y nos muestra que uno es el plano de lo que Donald Trump desea hacer y otro es lo que objetivamente puede hacer. Y cómo es que esto no solo tiene que ver con la resistencia, en este caso de los iraníes, y cómo impidieron, ¿no? Que el plan de imperial de Donald Trump se concretara, sino también de sus propias fuerzas internas. Entonces, en el caso de México, también se juegan esas fuerzas internas, porque afectar la relación comercial con México no solo nos pasaría una factura a nosotros, sino también al montón, ¿no? De rubros de la economía que desde Estados Unidos están articulados con nuestro país. Entonces, yo creo que aunque se tensa, todavía no podemos, afortunadamente, avisorar que esto implique necesariamente un brinco en el que estuviera en riesgo algo más que lo estrictamente discursivo político, que es lo que se está jugando ahora. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, la gran pregunta es, ¿Estados Unidos vendrá por Rocha Moya? ¿Entrará por él? ¿Le valdrá gorro enviar o no enviar pruebas y seguir con el proceso de solicitar detención provisional con fines de extradición? ¿O irá directo o abundará con pruebas con los declarantes a conveniencia que ya tiene en la Corte de Nueva York? Arnoldo. Tu micro. Sí, bueno, tenían el control allá, pero ya lo tomé yo. Difícilmente veo que le manden un misil a Rocha Moya y compañía, pero serán de otro tipo los ataques, definitivamente. Yo espero que esta estrategia de la presidenta no sea solamente lo que planteó hoy, esta cuestión de estirar la liga sobre el tema de las pruebas, sino que el nuevo embajador en Washington y bueno, pues el nuevo secretario de Relaciones Exteriores también todavía podemos llamarlo así, estén trabajando en otros frentes allá, con la superpotencia y con los múltiples organismos que tampoco están cohesionados entre sí, y tratando de deshacer la trama de intereses que puede unirse en torno a esta estrategia contra México para encontrar aliados. Creo que no hay de otra, ¿no? Ante la desigualdad de la relación. Distraído ya de Irán, Donald Trump sí puede convertirse en un serio dolor de cabeza una vez que termine el Mundial, si la estrategia no es completa y no es integral y no está bien pensada. Porque, bueno, pues, ¿qué vemos en Sinaloa? O sea, vemos una disminución de la violencia por detenciones, porque se han desgastado las propias facciones del cártel de Sinaloa, los dos bandos, pero también porque prácticamente el gobierno federal tiene tomado el estado en una especie de proconsulado donde la gobernadora pues, está de adorno. ¿Y cuánto puede sostenerse eso? O sea, el gobierno de la República y el movimiento en torno a Morena también tendría que ver que esa no es la propuesta política sana que ellos querían, que necesitan un gobernador que actúe. Si no va a ser Rocha Moya, tiene que ser otro. Dejar en manos de su secretaria de gobierno, que bueno, pues no creo que tenga ni siquiera el dominio de las facciones internas del morenismo que encabezaba Rocha Moya en Sinaloa, puede ser muy costoso. Y no deja de ser una estrategia artificial, porque bueno, otros estados requieren presencia. Omar García Harfuch no puede estar de vicecónsul o de cónsul en Sinaloa. Entonces, que son muchos pendientes a atender más allá de lo declarativo que hoy vimos y que estamos viendo, ¿no? Y bueno, esto se puede complicar cuando también empiecen las cuestiones electorales. Hoy veía en algunas notas que se estaba todavía contemplando a Insunza como posible aspirante a la gubernatura, que creo que sería pues un despropósito en estos momentos, ¿no?
no lo sé, no sé cuáles sean sus prendas más allá de estos temas, pero también pueden generar una reacción terrible en el propio estado de Sinaloa después de lo que han sufrido todo este año, más de un año, ¿no? Entonces, ojalá estén tejiendo por debajo de lo que hoy se escucha en el discurso. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿cuál es tu lectura de los riesgos y posibilidades de acciones de Estados Unidos contra México con el argumento del crimen organizado, con Rocha Moya como una pieza de caza principal y con la serie de declaraciones abiertas, explícitas que están haciendo la propia Sarah Carter, la Sarina de las drogas, contra las drogas en Estados Unidos, Hexet, el secretario de la Defensa, en fin, ¿cuáles serían esas perspectivas desde tu punto de vista, Temoris? A mí me parece que la posición que asumió la presidencia sobre el tema de las evidencias es totalmente correcta. O sea, no es como que digan, lo queremos, es una pieza importante, háganos la investigación y mándenlo porque decimos. Pero también es cierto que no se puede dejar de investigar para que sea juzgado en México, para que sea procesado en México. Y también que no se puede seguir dejando a toda esta gente que anda ahí. A ver, acaba la Fiscalía de Tabasco de pedir una sentencia de 154 años para Hernán Bermúdez, el jefe de la barredora, y hombre de confianza de Adán Augusto López, a quien Adán Augusto entregó la seguridad del estado de Tabasco. ¿Por qué no se está investigando a Adán Augusto? ¿Por qué Adán Augusto sigue blindado con fuero? O sea, eso no es justificable y totalmente debilita el argumento de la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad de Morena y abre un flanco de ataque para Estados Unidos. Las condiciones están cambiando. Lo que habíamos previsto en marzo sobre la derrota de Estados Unidos, de Donald Trump en Irán, ya es una realidad. Fue derrotado. Ni uno solo de los objetivos, ni uno solo que se planteó al principio, lo obtuvo. Se contentó con tratar de abrir lo que ya estaba abierto antes, que era el estrecho de Hormuz. Pero realmente no ha acabado todavía el debate ahí, porque van a 2 meses de discusiones sobre el acuerdo nuclear o sobre el programa nuclear de Irán. Eso ya estaba resuelto. Fue resuelto en 2015 en un acuerdo que hizo Barack Obama con Irán. Y porque Donald Trump odia a Barack Obama y todo lo que hizo y siempre se compara con él, y porque Netanyahu lo convenció, en 2018 tumbó ese acuerdo que ya estaba en marcha y que estaba funcionando y que había resuelto el problema. Y dijo que iba a conseguir un mejor acuerdo. Bueno, ahora tiene el problema de que tiene 60 días para conseguir ese mejor acuerdo, solamente que ya Irán le demostró que por la fuerza no los va a doblegar. Entonces, ¿cómo le va a sacar mejores condiciones a Irán ahora que las que obtuvo Obama en 2015? No lo va a hacer. Entonces, tiene que distraer de alguna otra forma. Y lo que ya hemos comentado, tiene que conseguir algún otro tipo de éxitos. Está Cuba con la presión que están haciendo contra Cuba. Está México con acciones espectaculares que le van a traer solamente más problemas. Él también está bajo mucha presión porque va a perder, cada vez está peor en las encuestas hacia las elecciones de noviembre. Va a perder, sin lugar a dudas, el control de la Cámara de Representantes, pero además hasta hace poco se pensaba que el Senado no estaba en disputa, y ahora se ve que sí ya hay varios estados que parecían seguros en manos republicanas y que ya no lo están, precisamente porque están cayendo las encuestas de la mano de la terrible gestión que está haciendo Trump. Entonces, le urgen distractores y le urgen también acciones espectaculares, y eso nos pone en riesgo. Entonces, a mí me parece que la presidenta lo está tomando en cuenta, porque también está
esa posición que asumió hoy no solamente es correcta, sino que es firme, y es firme porque a mí me parece que están estimando que es lo que hay que hacer para tratar de evitar que Donald Trump nos vea débiles y nos pegue. Pero tampoco es garantía de nada, hay que ver. Bien, gracias, Temoris. Bueno, llegamos a la sección del postrecito, unos 3 minutos, postre extendido con el tema o temas que ustedes pongan sobre la mesa. Diana, por favor, listo. Pues cerremos con el fútbol, que yo no he visto. Muy bien. Pero hay algo que sí leí, porque además estaba como entre los temas, entonces sí averigüé, que es el asunto del que ya hablaba Temoris, de el encuentro, ¿no?, futbolístico de Irán. Y me llamó la atención algunas crónicas que me encontré por ahí, porque yo pensaba, bueno, dicen que cuando salió el equipo a la cancha, además este equipo que está teniendo que salir y entrar, ¿no?, porque resulta que no pueden quedarse ahí en ese encuentro que no tiene política y que es el famoso, la fiesta de las patadas, le decíamos en otro lugar. Parece que, bueno, pues el caso es que Irán tiene que salir y entrar, pero que cuando salió a la cancha recibió muchos aplausos, y que cuando ya empezó el himno y esto, hubo rechiflas, pero también aplausos, y parece que buena parte de esos aplausos vinieron de migrantes o de mexicanos, ¿no?, radicados allá, o latinos, ¿no? Pero bueno, lo que me llama la atención sobre el caso es que yo les preguntaría, es decir, ¿ustedes se imaginan que hubiera habido un mundial en plena guerra de Estados Unidos con Corea y que hubiera habido un sector de los espectadores que hubieran aplaudido a Corea en plena guerra? Yo lo veo así como súper difícil, ¿no? O que en la guerra de Vietnam, cuando se hubiera habido un mundial y entonces hubiera habido un encuentro de la selección vietnamita, ¿no?, en esta historia de ficción que me estoy inventando, y que hubiera estado ahí en un estadio en los Estados Unidos, que hubiera habido un sector que aplaudiera a los vietnamitas, ¿no? Ya no digamos otros ejemplos, ¿no? Pongo esos como momentos clave de la historia bélica de los Estados Unidos durante el siglo XX. Pero que haya hoy un sector que en un estadio en los Estados Unidos aplaude a Irán, me parece que es un síntoma de esa fractura social de lo que hoy representa Donald Trump. Y creo que ese también es un elemento que es muy importante para nuestra evaluación política y geopolítica. Decía yo hace un momento en el asunto de la CENTE, y podemos pensarlo para otros ejemplos, que la fuerza política no solo tiene que ver con poseer el poder o tener en las manos, ¿no?, como empujar una propuesta, sino que tiene que ver con la creación de consensos. Y consensos no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo contigo, sino que hay un aval, ¿no?, un cierto aval a una causa, a un motivo, lo que sea. Que hoy esté pasando eso en Estados Unidos me parece que es una señal bien importante de que la derrota de Donald Trump no solo tuvo que ver con la fuerza de respuesta del Estado iraní, sino también con una sociedad que ya no está de acuerdo con el uso político que está haciendo de sus recursos y de la fuerza que tienen siendo una nación tan poderosa. Entonces, eso me parece que también debe ser visto. Perfecto, gracias, Diana. Por favor, Arnoldo Cuellar, postrecito un poco extendido. 3 postres, 1 por minuto. Sí, señor. Yo creo que tampoco debemos dejar de lado que este tema de la polarización está flanqueando a un país como Irán, que es teocrático, que reprime a las mujeres y que violenta los derechos humanos desde hace muchísimos años. No son héroes precisamente, aunque sean creativos y hayan hecho trizas a la ofensiva norteamericana a un alto costo, etcétera. Pues creo que esa parte no debe quedar fuera, como no debe quedar fuera el hecho de que, por ejemplo, Europa está ya restableciendo relaciones con Afganistán, porque también pues, la mitad de su población no tiene derechos ni políticos, ni humanos, ni económicos, ¿no? No olvidar eso, pues, nada más. Por otro lado, si dije que Morena no es un partido político en formación, hace rato vi algunas observaciones en el chat, sobre todo es por este tema de que Morena ha sido incapaz, el enorme partido político Morena con millones de militantes y que ha gobernado este país ya por 9 años, 8 años, ha sido incapaz de elegir a sus dirigentes en un ejercicio amplio y masivo
democrático, no lo hace en los estados y no lo ha hecho a nivel nacional. Y a mí me parece fundamental que para que un partido político sea orgánico eso tendría que pasar, ¿no? Y quizás por eso la fuerza se ha ido diluyendo después de que AMLO dejó de encabezarlo y decidió por dedazo ahí algunas cosas, y esto ha procedido hasta la fecha, ¿no? Bueno, y que la fórmula de que Ariadna Montiel, que viene de manejar las políticas sociales, pase a dirigir el partido, pues es muy salinista, porque eso hizo con Colosio y creo que tampoco se nos debe de olvidar, ¿no? Y que esa fórmula partido-gobierno ya fracasó una vez en este país, que sí hacen falta partidos políticos que representen más el tema de las inquietudes sociales que los intereses y el pragmatismo de un gobierno que pues enfrenta muchas vicisitudes, ¿no? Pero ahí lo dejo nada más eso. Y bueno, la mañanera de hoy que vine a traer el tema de Seguritech y la investigación que hicimos sobre la rentabilidad del miedo, que creo que tuvo una muy buena respuesta de la presidenta al señalar que las empresas de tecnología venden a menudo espejitos, que ese era un objetivo fundamental del reportaje. Establecer que a los políticos se les ha convertido en algo muy cómodo anunciar que están trabajando en materia de seguridad por contratar miles de millones de pesos en cámaras cuando no cuidan ni a sus policías, ni a sus ministerios públicos, ni a sus servicios forenses, etcétera, ¿no? Y que además eso se presta mucho a la corrupción por la opacidad de los contratos, por la cuestión de que por default deciden que esos gastos no se conozcan, y que además no se evalúen y no se sepa su eficacia, pero que cada año, cada sexenio se gaste más dinero en ellos, ¿no? Entonces, nada más. Hasta ahí, gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Y para cerrar, por favor, postrecito, Temoris Greco. Bueno, siguiendo con lo que estaba comentando Arnoldo y con lo que dijo la presidenta, ¿no? De que venden espejitos. El problema de estos espejitos es que son espejitos de doble vista. Seguritech presume de tener una relación con Israel, pero no la transparenta, no sabemos exactamente qué. Dicen que tienen oficinas. Yo he buscado, no he encontrado en dónde están esas oficinas en Israel. Pero me parece muy creíble lo que ellos dicen de que la tienen. Y tener una relación con Israel, ser una empresa de seguridad, significa que tienes una relación con el estamento de seguridad que existe en Israel, que se dedican a crear equipos de espionaje que tienen doble vista como los espejitos, que sirven como en el caso Pegasus. Pegasus servía para que Cerón de Lucio se sintiera muy brillante, invirtiendo nuestro dinero en espiarnos, pero al mismo tiempo ellos eran espiados. Porque esa es la característica de lo que hace Israel. En este momento, incluso Estados Unidos acaba de elevar, la agencia de inteligencia acaba de elevar el nivel de alerta porque los israelíes los están espiando. Si los israelíes espían a sus patrocinadores, a los que les pagan todos, pues ¿cómo no los van a espiar a los demás? Y lo han hecho históricamente. Hay muchísimas ya documentación de cómo hasta los sandinistas les vendieron sistemas donde que empleaban los sandinistas, pero servían para que los espiaran mientras estaban en la guerra con los contras. Entonces, es muy, o sea, a mí me parece que la presidenta lo minimice como que son espejitos es un error, porque tenemos los sistemas de seguridad pública de muchas partes de nuestro país, como por ejemplo el de la Ciudad de México, empleando sistemas de 911 que son de una compañía que creó Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel, que fue el director de la agencia militar de inteligencia, que es distinta del Mossad de Israel, pero que el dinero lo puso Jeffrey Epstein. Con eso estamos manejando la seguridad de esta ciudad. Entonces es mucho más allá que espejitos. Deberíamos, o sea, no entiendo cómo la izquierda es tan ingenua como para no darse cuenta de lo que significa tener ese tipo de relaciones con Israel, si no tiene el nivel ético para no estarle comprando
a la misma industria de seguridad que está llevando a cabo un genocidio, una limpieza étnica y el apartheid en Israel, por lo menos debería tener la madurez como para darse cuenta de que no puede estar comprando cosas para que le espíen ella misma y para que nos espíen a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues bueno, ese es mi posecito. Y lo otro es que el análisis sobre el acuerdo al que llegó Trump con Irán lo hicimos y lo pueden encontrar en mundoabierto.info. Muy bien, Temoris, muchas gracias. Gracias, Diana Fuentes. Gracias, Arnoldo Cuellar. Nos vemos pronto, la próxima semana. Por esta ocasión, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la Hasta luego. próxima.